sin duda, es uno de los asesinos más escurridizos que hay. Por 20 años hizo que atraparan a personas totalmente inocentes. Y lo peor es que la sociedad los veía tan mal que hacía que los pobres se suicidaran. Mientras que Kroll hacía de las suyas afuera, en las calles, tan despiadado que no le importaba ni la edad de sus víctimas. Una de sus víctimas, la más pequeña, fue de 5 años y la más grande fue de 65, aunque en otras fuentes se dice que fue de 70 años. Estamos hablando de este asesino que fue totalmente malo al mandar a la depresión a varias personas. Pero sin más preámbulos, sigue viendo el video para que te enteres del caso completo. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. En 1955, a sus 22 años, cometió su primer crimen. Irma, una chica de 19 años, la atacó en una carretera rural. Fue estrangulada para después violarla. El cadáver fue descubierto a varios metros de la carretera que trataron de ocultar bajo los pastizales. 4 años hicieron que permanecieran latentes sus instintos de matar. Atacó a Carla Tesmer, de 24 años, y Manuela, de 16 años. Con Carla le tomó el gusto a la carne humana. Cuando se encontró el cadáver era extraordinario y los agentes quedaron atónitos, pues se le había arrancado parte de los muslos y parte de los hombros. Cuando lo atraparon, declaró que arrancó la carne para después envolverla en un papel y se la había llevado a casa para comerla durante la cena. Pero lamentablemente hubo una injusticia porque acusaron a un hombre que había cometido, entre comillas, el crimen cuando no era así. El hombre se llamaba Henry Ott y se acusó por el asesinato de Carla. Mientras esperaba el juicio, él sufrió una depresión grave, tanto que se ahorcó en su celda. Todos estaban muy tranquilos pensando que se había acabado todo el infierno, pero en 1962, Kroll deambulaba como vagabundo y su físico era desagradable. Usaba lentes oscuros demasiado grandes para su rostro, tan pequeño que tenía, y volvió a atacar. Y esta vez pasó lo mismo. Volvieron a ser 2 víctimas juntas y primero fue Petra, una chica de 13 años. Pasaron 2 meses y siguió el turno de Mónica Tafel, de 12 años. A ellas las mató y después las violó. Y su sello personal eran huellas de canibalismo que ambas tenían. Siguió la misma historia. Arrestaron a 2 hombres que parecían ser los culpables, aunque eran inocentes. Pasaron 6 años en la cárcel. Uno de ellos pasó 6 años en la cárcel, que fue Vincent, el cual era un pederasta, y le atribuyeron el crimen de Petra. Y Walter, que amaba a los niños, pero que nunca había tocado ninguno, fue sospechoso del asesinato de Mónica. Pero a Walter le soltaron porque no pudieron reunir las pruebas necesarias
no sin antes haber tenido a toda la sociedad encima del pobre hombre juzgándolo por lo que había hecho. Y fueron los incompetentes agentes los que hicieron que este pobre hombre pagara las consecuencias. Su mujer le pidió el divorcio y sus amigos no lo querían ver. En su vida laboral no fue mejor. Después de unos meses también se ahorcó. Se colgó de un árbol justo en el mismo bosque donde se encontró el cuerpo de Mónica. Pasaron 3 años para que el caníbal volviera a hacer lo mismo. Kroll estaba en busca de una nueva señorita y se encontró a una pareja que estacionó su automóvil donde era una calle oscuras. Los chicos estaban besando y cuando Kroll se plantó enfrente del vehículo, abriendo y cerrando las manos, los chicos se asustaron bastante y el chico, pensando que le pasaba algo a Kroll, bajó del carro para ayudarlo, inocentemente, pero Kroll lo recibió con unas puñaladas. Marriott rápidamente se pasó al asiento del conductor para poner el carro en movimiento y aventarle el carro encima. Pero Kroll logró brincar y eludir el golpe. Corrió hacia los matorrales y huyó del lugar. La chica puso una trampa para que el claxon quedara apretado, para que sonara permanentemente. Corrió al lado del chico, pero ya estaba muerto. En septiembre de 1966, Kroll decidió matar y violar a Úrsula de 20 años. La policía intuyó que fue el novio Adolf, el cual fue la última persona que vio a la chica y que estuvieron juntos. Lo arrestaron, pero a los pocos días lo soltaron nuevamente y los vecinos y amigos le volvieron a hacer lo mismo. El desprecio de la sociedad a este chico, y a los 4 meses que le dejaron salir de la cárcel, se llenó los bolsillos de piedras y se ahogó en un río. Mientras estos chicos se mataban por las discriminaciones de la sociedad, siendo inocentes, Kroll seguía matando y haciendo de las suyas, haciendo que culparan a otras personas por sus crímenes, y él siendo totalmente culpable de todo. Qué ironía, ¿no? Siguió asesinando y en esta ocasión era una niña que estaba llorando de 5 años, llevándosela en el tren, y después de 20 kilómetros se bajaron, continuaron caminando y prosiguió a violarla. Después la mató y se llevó partes de la pequeña niña. Este sanguinario asesino no le importaba nada, ni la edad de sus víctimas. Después le tocó a una señora de 61 años de edad. Kroll tocó la puerta de la señora María. Ella le abrió y murió apuñalada. Poco después siguió Jutta, de 13 años. Las sospechas de los investigadores fueron de un hombre que se llamaba Peter. La policía ya lo investigaba, pues tenía el mismo grupo sanguíneo que el asesino, pero como no había pruebas, lo dejaron en libertad. Por suerte, si no hubieran cometido otra injusticia. A también la sociedad le discriminó con todo el peso, hasta que Kroll confesó en el 76. El vecino de Oscar Mullet le comentó que el inodoro estaba tapado
y Oscar fue con la intención de reparárselo, pero se quedó aterrado por lo que vio. Flotaban restos humanos. Y justo este pedazo me recuerda al asesino Dennis Nelson, al cual también lo atraparon porque el drenaje estaba tapado y había restos humanos, que la verdad es un muy muy buen caso. Por si quieres verlo, está en mi canal, en la lista de asesinos. Y bueno, continuando con este caso, Oscar Mullet salió corriendo del lugar y fue con un agente de policías, que en el barrio casualmente estaba lleno de oficiales porque justo esa misma mañana habían desaparecido una niña de 4 años que se llamaba Mónica. El agente acompañó a Oscar y vio que el hombre decía la verdad y se quedó horrorizado de ver los cuerpos, el cadáver, la carne en el drenaje, ya que había una orden de allanamiento. Luego pidieron la orden de allanamiento y se la dieron. Procedieron a investigar más a fondo el edificio. Y cuando tocó el departamento de Kroll, quedaron pasmados después de ver el refrigerador, que estaba lleno de carne humana. Y esto suele suceder muy a menudo con el tema de asesinos seriales que son caníbales. Por ejemplo, como le pasó a Jeffrey Dahmer o al vampiro de Sacramento, por ejemplo, que también es un video bastante interesante, que también lo tengo en la lista del canal, por si quieren pasarse a verlo. Y bueno, entre otros asesinos también que encontraron varios pedazos de carne. Y también en este departamento encontraron muñecas inflables, las cuales tenían la ropa de las víctimas, algo muy, muy extraño. Había carne humana en bolsas de plástico y una mano de una niña que había sido desaparecida en el caso de el homicidio de esa niña, que se habían llevado la manita. Kroll había sido una persona que se había dado a la fuga en cuestión de no decir la verdad y en cuestión de echarle la culpa a otras personas por 20 años, y sabía que tenía que hablar con la verdad. Así que terminó confesando que era lo mejor para él, pero solamente confesó algunas muertes que hizo, pero las demás dijo que no recordaba. Joachim Kroll nació el 17 de abril de 1933 cerca de la frontera de Alemania y Polonia. Su padre era minero de carbón. Solo fue 3 años a la escuela por cuestiones de la guerra. Nunca aprendió a leer ni escribir. Su aspecto era de ser frágil. Cuando cumplió 21, tuvo una adolescencia triste y deprimente. Falleció su madre, la cual era una viuda. 3 semanas después se fue de casa, de donde vivía con sus 5 hermanas. Ninguno de ellos supieron nuevamente de Kroll. Él se estableció en Ruhl. Los psiquiatras que le atendieron descubrieron que su coeficiente intelectual era de 76 puntos, muy por debajo del promedio normal. En el juicio, como se declaró culpable de 14 muertes, en las investigaciones solamente se le encontró culpable de 8 y una fue tentativa. Fue declarado culpable el día 8 de abril de 1982 en Alemania, y no había
en ese tiempo la pena capital, así que solamente fue declarado a 9 cadenas perpetuas. El 1 de julio de 1991, después de haber estado muy poco en la cárcel, Kroll murió de un ataque al corazón en la prisión Cercas de Bonn. Es increíble que su coeficiente intelectual, siendo tan bajo, haya hecho tantas cosas y que el hecho que tuviera apariencia de ser débil le hizo pasar desapercibido durante tanto tiempo. En 1993 el artista belga Danny Devos creó una obra de arte en el pasillo visual de este asesino. Visitó escenarios de sus crímenes y recopiló artículos de prensa y fotografías de los asesinos. Fue bastante explícito con el trabajo que hizo, el cual fue exhibido en Davos y también en Alemania y en Holanda. Fue un asesino bastante interesante y escurridizo sobre todo, pero bastante despiadado, como todos los asesinos que tenemos por aquí. Y la lista de asesinos que he recopilado, creo que todos tienen un granito para ser los más sanguinarios y los peores. Espero te haya gustado mi video. Si eres nuevo, suscríbete y te espero la siguiente semana. Espero te pases por acá para ver el siguiente video de la siguiente semana, ya que va a estar muy interesante. Y te invito a que veas la lista de asesinos seriales que tengo. Hay muchos asesinos muy interesantes. Así que nos vemos la siguiente semana. Chao.